Un hombre que frecuentemente asistía a reuniones con sus amigos, de repente dejó de asistir sin previo aviso. Iba a reuniones con sus amigos cristianos, a reuniones cristianas. Después de cierto tiempo de algunos notar la ausencia, uno de ellos se acercó y decidió ir a visitarle. Buenos días, bienvenido, bienvenida a nuestra 29ª transmisión de Iglesia en Casa. Gracias por estar allí con nosotros. Gracias por cada domingo estar allí con tu familia. Gracias por ver este video a un tiempo después o en momentos posteriores al que se proyecta o transmite. Agradecemos a Dios por tu vida y pedimos al Altísimo que bendiga a tu familia, que bendiga a las personas con las que vives, que bendiga tu hogar, que bendiga a tus hijos, tus hermanos, tus padres. Vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que nos bendiga en esta reunión. Vamos a pedirle que todo lo que pase en esta mañana sea de bendición para tu vida y para mi vida. Oremos. Señor, te damos gracias por esta linda oportunidad. Gracias por una mañana más. Gracias por un domingo más. Gracias por esta experiencia grata, Padre, que quedará para la posteridad en medio de esta pandemia. Gracias, Señor, porque podemos a través de este medio acercarnos una vez más y pedimos tu bendición. Nada de esto, Señor, y podemos entenderlo por tu palabra. Nada de esto podríamos hacer si tú no nos lo permites. Por eso ahora pedimos tu bendición, tu ayuda y tu compañía para que esta palabra que va a ser enseñada quede grabada en la mente y en los corazones. Pedimos tu compañía, Señor, aquí en este lugar y allí en cada casa y en cada lugar, en cada dispositivo que ve esta transmisión. En el nombre de Jesús lo hacemos. Amén. Gracias por estar conectado con nosotros. Gracias por escribir. Recuerda que leemos cada comentario y aunque por tiempo no podamos contestarlos, porque ya también estamos concentrados nosotros en nuestra propia iglesia en casa, leemos todos. Y nos alegra mucho cuando tú comentas, cuando tú escribes. En medio de la predicación también comenta. Si te gusta algo de lo que hemos dicho, coméntalo y afírmalo. Hemos habilitado también los comentarios para que puedas escribir allí. Y recuerda que en nuestra caja de descripción aparecen los links de nuestra iglesia, todo lo que estamos haciendo y una pequeña sinopsis de esta enseñanza, de esta predicación. Dios bendiga tu vida, Dios bendiga tu familia. Vamos a cantar. Tú eres el Rey, Señor. Única razón de mi adoración, eres tú, mi Jesús. Mi único motivo para vivir, eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti. Eres mi luz y mi salvación.
poderoso. Quiero estar en la intimidad contigo, enfocar mi vida una vez más a tu majestad, dejando atrás el miedo y el dolor. Confiando en tu mirada, dejando arder mi llama por ti. Como te deseo, como te deseo, como te deseo, como te deseo. Mi deseo es agradar tu corazón y todo mi afecto, mi vida y mi razón. Se eleva en el cielo el que habita en mi interior. Eres el aire que respiro, me alienta y me levanta de mi error. Como te deseo, como te deseo, como te deseo, como te deseo. Quiero estar en la intimidad contigo. Bien, retomando este relato inicial con el que empezamos esta iglesia en casa, de este amigo que iba a reuniones cristianas, a reuniones con sus amigos y que dejó de asistir, y un amigo entonces fue y le buscó. Quiero ahora leerle
y leer a cada uno de ustedes cómo continúa este relato. Dice así: el amigo encontró al dueño de casa solo, sentado frente a una chimenea donde había un intenso fuego. Adivinando la razón de la visita, el hombre le da la bienvenida, pero luego se hizo un gran silencio. Todos quedaron simplemente contemplando el hermoso fuego. Al cabo de algunos minutos, el visitante, sin decir palabra, examinó las brasas que se habían formado. Seleccionó la más incandescente y la tomó con unas tenazas y la dejó a un costado. El anfitrión prestaba atención y al poco rato vio cómo la llamada de la brasa solitaria disminuía, o la llamarada de la brasa solitaria disminuía hasta que repentinamente se apagó. En poco tiempo, lo que había sido una gran muestra de luz y calor no era más que un frío y muerto pedazo de carbón. Entonces el amigo visitante tomó otra vez las tenazas, agarró el carbón negro y tosco y volvió a colocarlo en medio del fuego, y de inmediato se volvió a encender y pronto se tornó muy brillante, alimentado por el fuego de los carbones que lo rodeaban. Muy pocas palabras habían sido dichas desde el saludo, pero en ese momento el anfitrión simplemente dijo: gracias por tu visita y por tu bellísima lección. Regresaré al grupo. Wow, qué interesante relato. Si tú te fijas, si alguna vez has estado en una fogata, no sé, de pronto en los campamentos, en los retiros, o con tus amigos, o cuando se hace el asado tal vez con la familia a finales o principios de año, notarás que cuando el fuego deja de arder quedan carbones encendidos. En cierta ocasión yo recuerdo que estuve en un campamento de jóvenes y en la noche hubo una fogata. Y entonces fue chévere, hubo música, hubo predicación, hubo muchas actividades interesantes, y poco a poco el fuego empezó a caer, y cada uno entonces fue a sus habitaciones, nos fuimos a acostar. Pero me sorprendió que al día siguiente, aunque ya no había fuego, y aunque estábamos en tierra caliente, los que han estado por esos lugares de Chinauta saben que en la mañana o en la madrugada cae un frío muy fuerte. Me sorprendió que aunque la mañana estaba fría y que aunque había pasado toda una noche, estaban carbones encendidos. Y eso entonces me hace recordar de esa ilustración que acabo de leerles. Esos carbones encendidos se habían podido mantener pese al frío, pese a que ya no había fuego, pese a que había pasado toda una noche, horas, estaban todavía al rojo vivo, debido a que estaban juntos. Pero en el momento en que de pronto uno de los chicos o uno de los muchachos que estaban allí iba y entonces quería como jugar con la fogata y tratar de dispersarla, porque podía ser ya riesgoso que alguien de pronto se cayera o que se quemara, en fin. Entonces se paraban las brasas y no duraban mucho tiempo y se apagaban. Y es una bellísima lección, como lo dice este relato, una bellísima lección de el pertenecer a un grupo, de pertenecer a una iglesia. Tú necesitas pertenecer a una iglesia, no solamente asistir a una iglesia. Y para empezar a explicar por qué es importante que tú pertenezcas a una iglesia y que no solamente debes ser asistente de una iglesia, voy a invitarte a que leamos juntos lo que dice Romanos capítulo 12, versículo 5, y lo vamos a leer en la Reina Valera 1960. Dice así la palabra del Señor: así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. La primera razón por la cual tú debes pertenecer a una iglesia es porque somos un cuerpo. Este es nuestro primer punto: somos un cuerpo. Cuando el Señor Jesús pensó en crear, o mejor, cuando pensó en salvar, ¿cierto?, a la humanidad, alguna vez me
dio por pensar, bueno, ¿qué hubiera ocurrido si el Señor solamente salvase la humanidad y los dejara cada uno por su lado? Pues hubiera pasado muy seguramente lo que pasa con esos carbones encendidos que se separan, no prosperan. Pero el Señor ideó un granero, así como la Biblia habla que somos una cosecha, que somos trigo, ¿cierto? Cuando se recoge el trigo va a un granero. Asimismo, cuando el Señor ha pensado en la cosecha de los últimos tiempos, esa que dice, alza tus ojos y mira que la cosecha está lista, y la que ha viniendo en todos los siglos, el Señor ha ideado un granero para esa cosecha. ¿Y sabe cómo se llama ese granero? Se llama iglesia. Ese granero se llama su iglesia, y en la iglesia entonces están llegando los salvos, y hay diferentes tipos de crecimiento. En una iglesia encontramos no solamente los adultos mayores, los jóvenes o los niños, ¿cierto? Los adultos, en fin, sino encontramos también diferentes grados de maduración, los recién convertidos, los líderes, los que llevan mucho tiempo, los que están entrando, y eso hace que la iglesia sea justamente un lugar, ¿cierto? Hace que sea como esa tacita donde van entrando justamente los creyentes, y el Señor va moldeándolos, va preparándolos a cada uno. Y por esta razón tú necesitas pertenecer a una iglesia, porque somos un cuerpo. El apóstol Pablo, de manera magistral, trajo ese concepto de cuerpo. No se había visto antes en el Antiguo Testamento. Antes se hablaba de rebaño y un pastor, ¿cierto? Que las ovejas deben andar juntas y ello. Pero en el Nuevo Testamento el apóstol Pablo, de manera magistral, trae esa idea de que somos un cuerpo. Y por tiempo ahora no vamos a leer muchos textos, pero voy a apelar a tu conocimiento para recordarte que así como el apóstol Pablo dice que es el cuerpo humano, que cada uno tiene una función, así pasa en el cuerpo de Cristo. Y si tú solamente asistes a una iglesia pero no estás comprometido con ella, no eres parte de esa iglesia, sencillamente eres como alguien que está adherido, como ese carboncito que está a un lado. Y por eso entonces no hay fruto o se dificulte que haya fruto en tu vida. El apóstol Pablo nos enseña que somos miembros los unos de los otros, nos pertenecemos los unos a los otros. Unos son manos, otros son pies, otros son ojo, otros son oído, otros son boca. Y dice el apóstol Pablo que cuando cada uno encuentra su parte en el cuerpo, entonces es que puede empezar a operar, es que puede empezar a trabajar y a servir a Dios y a otros. Esto es como cuando llega un jugador de fútbol, ¿cierto? A un lugar, y si no tiene un equipo, pues por mejor jugador que sea, no va a ser posible que entre a ser parte justamente o encuentre su función. Yo recuerdo que cuando estábamos en el colegio, el profesor de educación física quería formar el equipo del curso, ¿cierto? ¿Y qué hacía el profesor de educación física? Ponía a jugar a los estudiantes y empezaba a observarlos. Entonces allí se notaba que le gustaba el arco, entonces iba, ¿cierto?, a la portería y ese era el arquero, pero a otros les gustaba ya estar de frente, otros les gustaba más como la defensa, otros no eran tan buenos para patear. En mi caso personal, yo no era ni arquero ni era delantero, porque para ser delantero se requiere como esa sagacidad o esa pericia o ese disparo certero. Para ser arquero se requieren muchos reflejos, pero empecé a darme cuenta que mi posición dentro del campo de juego era más en la defensa o más para armar. Para mí era más fácil de pronto interrumpir el juego de otros, organizarme atrás, pasar el balón hacia adelante, y entonces ese era como mi lugar. Pero yo no pude saber eso, sino fue porque estuve dentro de un equipo. Y te digo, mi amigo, mi hermano, que si solamente asistes a una iglesia y no eres parte de ella, no puedes saber qué dones y qué talentos tú tienes. Es cuando uno entra en interacción con otros que se da cuenta de las habilidades que Dios ha puesto en uno. Es cuando uno entra en interacción con otros que se da cuenta para lo que Dios le ha llamado a uno. Y si solamente asistes a una iglesia y de pronto ahora, como estamos en esta pandemia, solamente por internet, solamente, pues sí, eres alimentado, claro, y es una bendición, pero se necesita ser parte de un cuerpo. ¿Qué eres tú? ¿Eres mano? ¿Eres oído? ¿Eres ojo? ¿Eres boca? ¿Cuál es tu ministerio? ¿Cuál es tu servicio? ¿Cuál es tu forma? ¿Cuál es tu encargo? ¿Cuál es tu asignación de parte de Dios para servirle a Él?
no lo sabrás fácilmente a menos que pertenezcas a una iglesia. Quiero decirte que estamos próximos ya, en próximas semanas esperamos reabrir los templos, nuestros templos. Ya en Colombia se ha logrado, la ciudad de Bogotá, por ser la que más contagios ha presentado, pues se ha restringido, pero ya estamos a puertas de hacerlo. Queremos hacerlo con todas las precauciones. Si tú no te sientes seguro o segura, no tienes que asistir, no te preocupes, pero ya vamos a empezar a reunirnos y motivamos a que, independientemente que te puedas reunir o no, hagas parte de IDP Estancia, hagas parte de una iglesia. Si me miras de otra iglesia, si otra es tu iglesia, te animo a que hagas parte de esta iglesia. No seas un creyente solamente que está viendo mensajes por televisión o por internet o por radio, escuchándolos, sin la interacción. Es tan importante la interacción, es tan importante ser parte de, que por eso el apóstol Pablo dedicó muchas de sus doctrinas y a varias iglesias, hablándoles de la importancia de pertenecer, de la importancia de ser parte de. Así que escucha, mi amigo, no solamente es importante asistir a una iglesia, no solamente es importante escuchar palabra de Dios para que tú te alimentes, también se espera que tú en un momento dado puedas aportar también a otros. Nuestro segundo punto, entonces, hilando con esta parte anterior, es: tienes dones para ejercer. Tú tienes dones para ejercer. Y voy a pedirte que leamos juntos en primera carta de Pedro, o primera epístola de Pedro, capítulo 4, versículo 10 y 11 de la PDT, Palabra de Dios para Todos. Cada uno de ustedes recibió un don espiritual que debe ser utilizado para servir a los demás. Así serán buenos administradores del generoso amor que Dios les ha dado de tantas formas. ¡Wow! ¡Qué versículo! Y dice el 11: el que hable de acuerdo con las palabras de Dios. El que sirva con el poder que Dios da. Que todo lo que hagan sea para alabar a Dios por medio de Jesucristo, a quien pertenecen el poder y la gloria por siempre. Así sea. ¡Wow! Escuche bien lo que ahora el apóstol Pedro, también entendiendo cómo Dios organizó la iglesia como un cuerpo, el apóstol Pedro entonces ahora habla a la iglesia naciente, a la iglesia del primer siglo. El apóstol Pablo le escribía a iglesias puntuales, cierto, que le había sembrado. El apóstol Pedro escribe cartas universales, cartas que pueden llegar a toda la iglesia indistintamente en el lugar donde están, y les dice y les recuerda que cada uno recibió por lo menos un don. Y él aclara aquí un don espiritual que debe ser usado para servir a los demás. Hago la siguiente ilustración. ¿De qué sirve tener una linda guitarra colgada o empolvándose allí? ¿De qué sirve tener un lindo piano o un lindo teclado? ¿Cierto? De paso, y aprovecho la ocasión para decirte, la Academia Tresillo ya reabrió sus puertas. Todavía presencialmente no, pero virtualmente ya estamos, si te interesa. Y para seguir con la ilustración, de nada sirve tener una linda guitarra, un lindo piano, si no se sabe tocar. ¿De qué sirve que tú tengas talentos y dones si no se están usando? Y el apóstol Pablo nos anima, como lo decíamos anteriormente, a ejercer nuestros dones haciendo parte del cuerpo. Y aquí el apóstol Pedro nos aclara que nosotros somos administradores de esos dones. Escucha bien, ese don no es tuyo, los dones que yo tengo no son míos. Dios dice la palabra que a cada persona le dio dones. Dice la palabra que Dios repartió dones a los hombres. Por eso no es extraño que ver niños aún desde pequeños que muestran capacidades para el deporte, que muestran capacidades para el dibujo, capacidades para el liderazgo, para la expresión, para el canto, para la música, que uno se sorprende. Y es que Dios repartió dones a cada uno. Pero deseo aclararte que ese don no es tuyo ni es mío. La Biblia nos aclara que un día Dios va a llamar cuenta de esos dones que nos dio, aún del dinero que llega a nuestras manos. Ya lo hemos hablado algunas veces, del cuerpo que tenemos, de las oportunidades que tenemos. Dios va a llamar cuenta porque Él dio dones
y Él nos dio como dueño para que nosotros los administrásemos. Así que tú tienes un don, tú tienes dones, y la manera como también Dios estableció que su iglesia, ¿cierto?, fuera edificada, fue a través de los dones que dio a usted, que dio a mí, o que me dio a mí. Así que yo particularmente desde niño mostré habilidades para el canto. Desde los 5 años ya cantaba, desde los 6 me pusieron a cantar en público, a los 7 ya cantaba con mariachis y nadie me enseñó como tal a cantar. Ya eso después lo aprendí música, en fin, teoría, me hice profesional en este tema, pero de niño ya venía con esas características. Y Dios de esa manera entonces da a cada uno. Y entonces lo que el Señor ahora pide es que usted y yo seamos buenos administradores. ¿Qué estamos haciendo con esas capacidades? ¿Qué te dio a ti? ¿Cuál es tu talento? ¿Cuáles son tus habilidades? Las que recibiste de manera innata, las que has podido desarrollar. El Señor espera que tú las puedas usar para bendecir a la gente que te rodea, pero también para bendecir tu iglesia. También para bendecir tu familia, y especialmente ahora hablando de la iglesia, bendecir una comunidad cristiana, ayudando a otros a ser edificados, sea a través de la enseñanza, sea a través de la adoración, sea a través, de tantas maneras que se puede servir en una iglesia. Te animo a que seas tú uno que en tu iglesia seas activo, no seas pasivo, no seas solamente de las personas que solamente ve cómo hacen todo lo demás y se sienta como a ver la película, o como quien va a ver un partido, o ir a teatro, o a ir a un concierto, o a ir a un concierto y solamente mirar sin participar. El creyente, el buen creyente, el discípulo de Jesús que cumple su voluntad es aquel que no solamente es un espectador, sino un actor en esta gran obra. Y deseo ahora leerles un poco y traerles otra ilustración. Un cristiano sin una iglesia es como un jugador de fútbol sin equipo. Es como un soldado sin ejército. Es como un músico sin orquesta. Escúchame, se puede ser un soldado, pero sin un ejército va a ser muy complicado poder vencer a un enemigo. Escúchame, se puede ser un buen músico, pero sin una orquesta no se pueden lograr las más bellas sinfonías. Hay un proverbio africano que me llamó mucho la atención y que me llama mucho la atención, que dice de la siguiente manera: solo puedes ir más rápido, pero acompañado llegarás más lejos. Cuánta sabiduría en tan pocas palabras. Solos podemos hacer muchas cosas rápido y cierto, pero acompañados llegamos lejos. No te quedes sin hacer parte de una iglesia. No te quedes sin hacer parte de un lugar donde puedas desarrollar tus dones. No te quedes lejos de aquellos que te pueden ayudar justamente a salir adelante, a ser edificado, a ser enseñado, a ser edificado en lo que tú también tienes, en lo que Dios te ha dado, para que también ayudes a edificar también a otros. Vivimos en días y en tiempos donde hay muchas falsas doctrinas y, como lo hablábamos hace 8 días, falsos maestros autodenominados apóstoles, y se requieren entonces personas que enseñen bien la palabra. ¿Eres tú uno de ellos que puede enseñar a otros? ¿Cuál es tu talento? ¿Cuál es tu habilidad? Hay personas que de pronto no tienen la habilidad para hacer esto que estamos haciendo ahora, o aún no están preparados para dar una predicación, un mensaje o desarrollar una enseñanza así, pero son hábiles para hablar de Jesús en el uno a uno, atraer a otros a Jesucristo. Hay personas que son hábiles para dar, que son personas que Dios usa en misericordia, ¿cierto?, en ayudas a otros. Hay personas que son hábiles para cuidar a personas que están en alguna afectación, no sé, de alguna enfermedad física o emocional, y tienen como esa facilidad, y por eso, ese tipo de personas se van hacia las ciencias de la salud o disciplinas acerca de ese tema. ¿Cuál es tu don? ¿Cuál es tu talento? ¿Y cómo lo puedes usar para bendecir, para que el Señor sea edificado a través de otros? Te animo a que los dones que tienes no los dejes
solamente, como recuerdas la parábola de los talentos, enterrado, sino que tú puedas ser uno de aquellos que desarrolla ese don y lo pone al servicio de los demás. Y para concluir ese segundo punto con el que terminaremos, te invito a que leamos juntos Romanos capítulo 12, esta vez vamos a leer un poco más de la cita del comienzo, del versículo 3 al versículo 8 de la versión NVI, y escucha lo que dice la palabra del Señor, el apóstol Pablo a la iglesia de los romanos. Por la gracia que se me ha dado, les digo a todos ustedes, nadie tenga un concepto de sí más alto que el que debe tener, sino más bien piense de sí mismo con moderación, según la medida de fe que Dios le haya dado. Recuerda, los dones son del Señor, le pertenecemos todos a Él, todo lo que somos y hacemos a Él. Y aquí el apóstol Pablo entonces le pide a la iglesia y a cada persona que hace parte de ella que no se crea más de lo que debe, sino que piense de sí mismo con moderación, con cordura, dice otra versión. Leo el verso 4. Pues así como cada uno de nosotros tiene un solo cuerpo con muchos miembros, y no todos estos miembros desempeñan la misma función, también nosotros, siendo muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo, y cada miembro está unido a todos los demás. Tenemos diferentes dones o dones diferentes según la gracia que se nos ha dado. Escuche bien eso, según la gracia, y gracia es un favor inmerecido. Si el don de alguien es el de profecía, que lo use en proporción a su fe. Si es el don de prestar un servicio, que lo preste. Si es el don de enseñar, que enseñe. Si es el don de animar a otros, que los anime. Si es el de socorrer a los necesitados, que dé con generosidad. Si es el de dirigir, que dirija con esmero. Si es el de mostrar compasión, que lo haga con alegría. Wow. El apóstol Pablo está enseñando que cada uno debe ejercer su don y que lo haga de la mejor manera posible, que lo haga con alegría, que lo haga con entusiasmo, que lo haga bien hecho. Pero antes de hablar de todo ello, nos recuerda que pensemos de sí mismo con cordura. Si tú tienes un don que alguien no tiene, no es para que te creas más que ese otro, porque ese otro tiene un don que tú no tienes. Y así sucede. Así sucede. No todos podemos ser ojo, no todos podemos ser oído. Dice en otro aparte el apóstol Pablo, si todos fueran oído, ¿dónde quedaría el ojo? Y si todos fueran ojo, ¿dónde estaría la boca? Y bueno, así diserta, hablando de la importancia de la diferencia. No todos tenemos los mismos dones, pero todos pertenecemos al mismo cuerpo. Así que, mi amigo, mi hermano, tú que me oyes, si estás viendo esto en el domingo, hoy en la mañana, o lo vas a ver en otro lugar, te digo, tú necesitas no solamente asistir a una iglesia, tú necesitas pertenecer a una iglesia. Hay una gran diferencia entre llegar y estar por un momento a ser parte. Y hablando de los equipos de fútbol, hay una gran diferencia en que alguien llegue a un equipo ya conformado a jugar un partidito, a que sea parte del equipo de fútbol. Hay identidad entonces. Y aquí aprovecho para felicitarte a ti, que has sido fiel a las transmisiones de la estancia. Te felicito a ti, que has sido fiel a nuestra iglesia en casa. Sabemos que está a la orden del día un montón de predicadores y predicaciones, porque todos estamos haciendo esto, y que es fácil cambiar de canal, cambiar de página de YouTube y ver la transmisión que quieras y no ver las nuestras. Debo decirte que estamos agradecidos y agradecemos a Dios por tu vida, por mantenerte fiel a nosotros, aunque puedas ver otras y apreciar a otros, porque entendemos que hay otros que tienen dones que no tenemos nosotros, que hacen cosas que no hacemos nosotros, pero nosotros hacemos cosas que otros no hacen. En la noche de ayer tuvimos una linda cena de parejas virtual, por ejemplo, y hacemos cosas con las que deseamos bendecir a la iglesia de acuerdo a los dones, de acuerdo a los talentos que Dios nos ha dado. Si tú esperas de nosotros cosas que otros tienen,
pues de pronto vamos a desanimarte porque lo que tenemos es esto. Pero quiero decirte que esto que Dios nos ha dado, que nos ha dado a IDP Estancia, a nuestra gente, también es especial y no todos ni otros lo tienen. Así que gracias por valorar lo que Dios nos ha dado. Gracias por valorar cada una de estas transmisiones. Gracias por ser fiel a IDP Estancia. Gracias por sentirte parte de nuestra iglesia, aunque ahora estamos en la virtualidad y se puede ser parte de cualquier otra, o mirar más bien, o asistir a cualquier otra. Y si tú eres de otra iglesia que está mirando esa transmisión, yo te animo a que seas fiel a tu iglesia donde Dios te ha plantado. Pero también debo decirte que debes observar que sea una buena iglesia bíblica, porque lo que hemos podido ver ahora a través de las transmisiones, yo he podido ver algunas, no crean que yo también miro varias y miro lo que otros están haciendo para aprender de lo que otros hacen y también para no hacer y no caer en lo que otros caen. Y por eso hay que observar que sean predicaciones e iglesias bíblicas que no solamente estén hablando de Dios te va a dar, Dios te va a decir, Dios te dijo, Dios, solamente profecía, pero la palabra que edifica, ¿dónde está? Hay otros que solamente quieren hacer sentir bien a su audiencia y hablarles con chistes y hablarles con cosas que los hagan sentir cómodos y felices y reír, pero ¿dónde está la palabra que edifica? Hay otros que están tomando la Biblia y le están tergiversando y están enseñando cosas que van en contra de la Biblia misma, doctrinas que no se sostienen a lo largo de toda la Biblia. Y como hablábamos hace 8 días, si no la estudias, si no oyes buena palabra, si no corroboras, pues entonces serás engañado. Y es una buena oportunidad para mirar si la iglesia en la que estás es una buena iglesia, si a la iglesia que has ido y pertenecido es una buena iglesia bíblica, y estás a tiempo entonces de hacer cambios también. Te animo entonces a que asistas y te comprometas con una iglesia. No solamente que asistas como lo decíamos esporádicamente, que te guste, sino que te comprometas, que hagas parte de, que esa asistencia no sea solamente como de visita, sino que esa asistencia a esa iglesia sea como parte de ella. Vamos a orar y vamos a pedir a Dios que nos ayude a pertenecer. Y si hasta aquí tú no has pertenecido a una iglesia porque dices, no, Dios está en todas partes, no, a ver, lo que me importa es que Dios me edifique, quiero decirte que estás siendo egoísta. Sí, estás siendo egoísta porque estás esperando recibir, solamente recibir, pero no estás dando a otro de lo que Dios te ha dado a ti. Así que te animo a que pertenezcas a una iglesia donde puedas recibir, pero también puedas dar de lo que Dios te ha dado a ti para que otros sean edificados, para que otros sean alcanzados. Oremos. Señor, te damos gracias en esta mañana. Gracias, Señor, porque tú nos has dado el privilegio, Señor, de no solamente ser salvos, sino de pertenecer a una iglesia. Estamos terminando y hemos terminado este mes de septiembre, donde hablamos de la membresía, donde hablamos acerca del pertenecer, de la importancia de ser parte de un cuerpo, de una iglesia. Y te pedimos ahora, Padre, que redargullas a cada persona, que redargullas y toques cada mente y cada corazón de quienes nos ven, para que si aún no son personas que se han comprometido a pertenecer a una iglesia donde puedan ser bendecidos y donde también puedan aportar, esta enseñanza de hoy, Señor, les haga reflexionar. Ayúdanos, Señor, a no ser egoístas y también darte lo que tú nos has dado. Y si ya hemos logrado pertenecer, si las personas que me oyen ya pertenecen a un lugar, Señor, te pido que renueves ese deseo de servicio y de entender que no están solamente para recibir, sino también estamos para dar, para ayudar también a otros. Así como hemos recibido de gracia también dar. En el nombre de Jesús, Señor, lo pedimos. Amén. Si tú eres una persona que hace poco nos ve, que aún no has entregado tu vida a Jesús, voy a pedirte que hagas esta oración junto conmigo. Señor Jesús, en esta mañana he escuchado tu palabra. Deseo, Señor, ser salvo, que tú me alcances, que perdones mis pecados,
que hagas de mí una nueva persona y me permitas ser parte de tu gran familia, la iglesia. Ayúdame y perdóname por lo que he hecho, lo que he dicho o dejado de hacer que no ha estado bien. Escribe mi nombre en el libro de la vida y haz de mí la persona que tú quieres que sea. Ayúdame a servirte de acuerdo a los dones y capacidades que me has dado. Y ayúdame y guíame a pertenecer a una buena iglesia donde se enseñe tu palabra y la sana doctrina. En el nombre de Jesús. Amén. Si has hecho esa oración, hay un teléfono que aparece en pantalla, también es un número de WhatsApp. Puedes dejarnos allí tus datos. También en nuestra caja de descripción encontrarás también un link si deseas que podamos orar por algo en especial. Quiero decirte que lo estamos revisando de cuando en cuando ese link y estamos orando por las peticiones de aquellos que dejan allí sus peticiones de oración. Recuerda que en la parte final o hacia el final tenemos nuestra reunión de niños y queremos anunciarte algo muy importante. Escucha bien esto que te voy a decir. A partir del próximo sábado 10 de octubre a las 4 de la tarde vamos a comenzar nuestro Zoom de niños. Vamos a tener Zoom de niños. Nos ha ido bien con los adolescentes, tanto que se han ingresado o interesado mejor algunos chicos más pequeños, y eso nos ha motivado también a tener un Zoom de niños donde tengan una clase, donde se puedan ver unos a otros, donde puedan compartir con su maestra, que mi esposa, una de ellas, y va a ser todos los sábados a las 4 de la tarde, va a ser para los niños de nuestra iglesia, así que te animamos a que puedas conectar tus hijos los sábados a las 4 de la tarde. No olvides visitar nuestras páginas tanto de Facebook y nuestros canales en YouTube. En la parte de abajo encontrarás allí nuestras direcciones, nuestros links. Estamos en Instagram, estamos en Facebook, estamos en YouTube, tenemos un canal de música, Walter Tinoco, y recientemente abrimos nuestro canal de la Academia Tresillo, porque estamos también ahora incursionando en la virtualidad con nuestra academia. Así que si deseas aprender un instrumento, contáctate, allí encontrarás abajo en los links de nuestra caja de descripción el link de la Academia Tresillo, de nuestro canal, ¿ok? Así que allí también te esperamos. Si quieres dejar tus comentarios, hemos habilitado también los comentarios, déjalos allí para estar en contacto. Dios te bendiga y que pases un feliz resto de domingo.